Muy bien. Listo. Listo. Muy buenas noches, agradecemos pues la invitación el día de hoy para hablar de ese tema que es el papel del estudio genético en pacientes con hipofosfatasia. Ya como el doctor Sarante lo indicó, voy a estar acompañada del doctor Juan Carlos Prieto. Ese es el conflicto de intereses de nosotros. Y antes de hablar de toda la parte de la importancia del estudio genético, es necesario hablar un poquito acerca de la condición o de la enfermedad. Entonces tenemos que empezar por la primera descripción que hubo de esta patología. Esta descripción fue en 1948 por el doctor Radbourn en Canadá, en un paciente que alrededor de la tercera semana de vida empezó a presentar convulsiones de difícil manejo y adicionalmente presentaba unas alteraciones esqueléticas y que radiológicamente confirmaron que eran compatibles con un raquitismo. Empiezan entonces a hacer toda la parte de los estudios bioquímicos, encuentran que el paciente tenía niveles de fósforo y de calcio elevados, pero de manera llamativa tenía unos niveles bajos de fosfatasa alcalina. Ellos inician tratamiento pues para su manejo de la epilepsia y también inician tratamiento con vitamina D más otros medicamentos. Sin embargo, el paciente tiene una evolución tórpida y fallece. Ellos hacen entonces en la necropsia la medición de la fosfatasa alcalina en diferentes tejidos y encuentran que así como estaba en sangre también estaba disminuida en estos tejidos y consideran entonces que es una nueva entidad, como lo ponen acá, una nueva anomalía en desarrollo, que es la hipofosfatasia. A partir de esta descripción, pues han empezado a generarse más artículos y conocimiento de nuevos casos de esta condición y ya se sabe que es un desorden genético que si bien es poco frecuente, tiene como tal unas características importantes en el defecto de la mineralización de los huesos y de los dientes y que es causado por mutaciones con pérdida de función en el gen ALPL que va a codificar para una enzima que es la fosfatasa alcalina no específica de tejido. Es una enfermedad genética y hereditaria y se ha visto que en cuanto a su presentación es altamente variable, lo que en muchas ocasiones hace que sea difícil llegar a un diagnóstico de manera oportuna y principalmente en algunas formas de la enfermedad que son manifestaciones un poco más leves. En cuanto a la epidemiología, entonces esta va a variar diferentes publicaciones a lo largo del mundo. Hablan entonces que en Canadá, en Ontario, Canadá, la forma perinatal infantil es aproximadamente con una prevalencia de 1 en 100,000. Vamos a ver que existen diferentes clasificaciones y además se ha hablado de la severidad de la enfermedad como un factor que permite predecir en algunos casos su curso clínico. Las formas perinatales, al ser formas más severas, por eso se pueden, digamos que tener una forma de diagnóstico más temprano y de esta forma también tener estadísticas un poco más claras que en las formas que son un poco más leves o tardías. En la población menonita canadiense se habla que hay una mutación que es fundadora y que existe una alta frecuencia de portadores, haciendo que haya una alta frecuencia, por lo tanto, de enfermos con las formas perinatales severas, con una prevalencia de 1 en 2.500. Japón habla de 1 en 150,000 para las formas severas y entre Francia y Europa, en Francia tienen bastante caracterizada esta patología y tienen, digamos que una casuística importante, hablan que ellos se dividen en las formas severas de 1 en 300,000 y las formas leves de 1 en 6.300. Como tal, para poder entender un poquito las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en esos pacientes, es importante hablar de qué es lo que sucede y cuál es la fisiopatología de esta condición. Entonces, la fosfatasa alcalina no específica de tejido se encuentra en la superficie del osteoblasto, a nivel de la parte extracelular, y tiene como función o tiene diferentes sustratos que requieren de su adecuada actividad. En este caso, de los sustratos más conocidos y que se sabe que tienen un componente importante en la presentación de la enfermedad, está el pirofosfato inorgánico. Como vemos acá, el pirofosfato inorgánico requiere de la fosfatasa alcalina no específica de tejido para ser desfosforilado y liberar un pirofosfato inorgánico que a su vez se va a unir con el calcio y van a generar entonces o van a ayudar a la formación de los cristales de hidroxiapatita, que sabemos que es importante para la estructura y la mineralización del hueso.
Entonces, cuando tenemos un bloqueo o una disminución en la actividad de esta enzima, lo que vamos a ver es una acumulación del sustrato, que en este caso es el pirofosfato inorgánico, que se ha visto que es un inhibidor de la mineralización ósea, y adicionalmente una alteración o un defecto en la formación de los cristales de hidroxiapatita, llevando todos estos mecanismos entonces a una mineralización ósea alterada, un aumento de este calcio que no se puede unir con ese pirofosfato inorgánico y aumento de fosfato. También hay otro sustrato que es importante y se reconoce como un precursor importante en algunas de las características de la enfermedad, y es el piridoxal 5-fosfato. Recordemos que esta es la forma activa de la vitamina B6 y también requiere que la fosfatasa alcalina no específica de tejido la desfosforile para que se vuelva piridoxal. ¿Para qué? Como tal, la forma activa de la vitamina B6 no es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica. Requiere entonces que haya esta desfosforilación para que el piridoxal sí pueda ingresar de manera libre a nivel de la barrera hematoencefálica. Ya acá en el interior se vuelve a fosforilar y esta forma activa va a ser necesaria como sustrato o está involucrado en la síntesis de diferentes neurotransmisores. Si tenemos, por lo tanto, entonces una alteración en esta enzima, lo que vamos a ver es que va a haber una disminución en el ingreso de esa vitamina B6 activa, y eso es lo que nos explica en los pacientes con formas tempranas la presencia de convulsiones que pueden ser respondedoras a vitamina B6, y adicionalmente también se ha visto que puede tener una relación con algunos componentes o patologías psiquiátricas en los adultos como depresión. En cuanto al mecanismo de herencia, entonces ya empezamos acá a ver unas particularidades que son bien interesantes en esta enfermedad. A diferencia de algunas patologías donde vemos que hay una gran heterogeneidad a nivel de los locus que pueden generar las patologías, en este caso lo que vemos es que el mismo gen puede tener dos mecanismos de herencia diferentes. Antes se hablaba pues muy probablemente más del mecanismo autosómico recesivo porque es más frecuente en las formas severas, pero se ha visto que también hay un mecanismo de herencia autosómico dominante, donde como la mayoría de nosotros sabemos, usualmente encontramos que uno de los progenitores de ese caso índice puede estar afectado, o en el caso que el caso índice sea ese individuo, pues tendrá un riesgo para su descendencia de un 50% de heredar la condición. En la forma autosómica recesiva, entonces lo usual es ver que los padres sean portadores sanos y que tengan un riesgo de un 25% de que sus hijos hereden los dos alelos alterados y por lo tanto desarrollen la condición. Hasta ahí digamos que sería el modelo normal, pero lo que se ha visto en esta condición es que hay padres que pueden ser portadores y no son sanos. ¿Por qué? Porque la presencia de un solo alelo, como vemos acá en las formas dominantes, si es un alelo severo, podría llegar a producir algunas características clínicas en ese padre que aparentemente es solamente portador, y adicionalmente requerir un seguimiento y adicionalmente un consejo genético diferente. La clasificación que se tiene postulada y que se conoce más frecuentemente es esta, que es la que podemos ver acá según las formas clínicas que van a estar dadas por la edad de inicio del primer signo o síntoma en el paciente. Tenemos que la forma perinatal letal, usualmente los pacientes pueden presentar manifestaciones inútero o recién nace. La forma perinatal benigna también se presenta inútero o al nacimiento, pero su evolución clínica es diferente a la forma perinatal letal. La forma infantil es en la cual se presentan manifestaciones de la enfermedad entre el primer mes de vida y antes de los 6 meses. La forma juvenil de los 6 meses hasta los 18 años, y la forma del adulto cuando se presenta una manifestación después de los 18 años. Como tal, cualquiera de estas formas clínicas, pues las formas perinatales usualmente podríamos no encontrar por lo temprano de la presentación del cuadro clínico, pueden cursar con alteraciones a nivel odontológico. Sin embargo, también existe una variante que es, o una forma clínica que es la odontohipofosfatasia, en la cual la única manifestación clínica de la enfermedad es a nivel dental y no hay ninguna manifestación a nivel esquelético. Sin embargo, vamos a revisar a lo largo de esta charla. ¿Realmente esta clasificación es lo suficiente y es útil para poder caracterizar estos pacientes? Vamos a ver que se están generando otros abordajes y otras posibles clasificaciones que nos permitan entender un poco más la heterogeneidad de esta condición.
Es importante también resaltar que es una enfermedad con una expresividad variable importante. Esto como se ha observado, se ha visto que en familias donde hay hermanos que tienen obviamente el mismo defecto genético, hay algunos que tienen una severidad mayor de la enfermedad que el otro, lo que nos dice que incluso teniendo la misma alteración, pueden haber otros factores que pueden modificar esa severidad o esa expresividad de la condición. Adicionalmente, se habla de una penetrancia incompleta. Esto se ha visto en algunas mutaciones en particular. Hay una mutación que es muy frecuente en Europa, que es la 571, en la cual se ha visto que hay una alta frecuencia de población sana que tiene la variante y que no presenta ninguna sintomatología de la condición. Entonces, se habla de que puede existir también una penetrancia incompleta para esta condición. Eso simplemente es para mostrarles que es todo un espectro en el cual puede haber un sobrelapamiento. Usualmente se habla que las formas más severas, como la forma perinatal letal y la forma infantil, siempre tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo, mientras que las otras formas clínicas de la enfermedad podemos encontrar tanto el mecanismo de herencia autosómico recesivo y autosómico dominante. Acá podemos ver pacientes que son heterocigotos compuestos y acá podemos ver una alta proporción más de pacientes en formas recesivas que son homocigotos para la misma variante. En general, se han descrito diferentes explicaciones para hablar de estas alteraciones o estos mecanismos desde el punto de vista genético. Se considera que para los pacientes con condiciones recesivas lo que encontramos es una baja actividad residual enzimática. Se ha empezado a postular ya hace unos 10 años acerca de un posible efecto dominante negativo, que ya nos hablará el doctor Prieto un poco más acerca de esto. Y dado que hay algunos pacientes en los cuales no se puede explicar por ninguno de estos dos mecanismos en las formas dominantes principalmente, se ha considerado que puede haber también un tercer mecanismo que es la haploinsuficiencia para las formas dominantes. Adicionalmente, también se han referido o han encontrado algunos polimorfismos que también podrían hacer o dar un poco más de expresividad en la parte de la presentación clínica y en algunos casos estar asociados con mayor severidad en la presentación clínica. En cuanto a las manifestaciones, esto simplemente es para mostrarles a ustedes todo lo que podemos encontrar, que las formas severas son pues obviamente en los que los pacientes van a tener un mayor compromiso. Acá vemos lo típico que son esas áreas de hipomineralización con las lengüetas o las zonas de radiolucencia a nivel de las metáfisis en los huesos largos usualmente, con hipomineralización. Acá vemos una hipomineralización franca a nivel también de la reja costal. Los pacientes usualmente, si no son tratados de forma temprana, pues fallecen de forma rápida. También podemos encontrar alteraciones como craneosinostosis y las convulsiones que hablamos previamente. Y a nivel dental podemos encontrar pérdida de los dientes atraumática con raíz intacta, pero también podemos encontrar enfermedad periodontal. Como les digo, estas alteraciones dentales pueden estar dentro de cualquiera de las formas clínicas o puede ser una manifestación independiente haciendo parte de la odontohipofosfatasia. Acá vemos que en los adultos usualmente se suele ver un poco más el tema de dolor articular, condrocalcinosis y adicionalmente fracturas. El diagnóstico, entonces, lo que se tiene planteado para esta enfermedad es el pilar, obviamente siempre prima la clínica, que tengan manifestaciones que nos hagan permitir pensar en esta patología como un diagnóstico. Para clínico, entonces ya vimos que van a haber unos marcadores a nivel bioquímico que nos van a servir para sumarle a ese diagnóstico clínico, radiológico, obviamente, y el molecular. Entonces acá quiero hacer un paréntesis en el sentido de si vemos revisiones anteriores le decían a uno, mire, si tiene la clínica, si tiene los paraclínicos, que es una fosfatasa alcalina anormalmente baja, persistentemente baja para la edad y género del paciente de forma persistente, usted podría hacer el diagnóstico de una hipofosfatasia de manera tranquila. Sin embargo, hemos visto que cada vez el estudio molecular nos puede brindar más herramientas para llegar a tener una claridad en el diagnóstico y más en esos casos donde uno no tiene tanta certeza, donde también hay que evaluar otros diagnósticos diferenciales que también pueden cursar con fosfatasa alcalina baja.
Esto simplemente es para contarles un poquito de la casuística que tenemos nosotros. Entonces, este es el primer reporte que encontramos y el único que hemos encontrado de tantos casos en la literatura de hipofosfatasia en Colombia, el cual fue publicado en 1957, donde se reportan 5 pacientes afectados. Ingresa un hermano, uno de estos niños de 6 años, con un retardo de la marcha, adicionalmente deformidades esqueléticas. Cuando empiezan a hacer estudios, se dan cuenta que es una hipofosfatasia y empiezan a ver a cada uno de los hermanos y se dan cuenta pues que todos ellos cursan con el mismo diagnóstico. Esta es la madre que también presentaba manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sin embargo, son 5 casos que son derivados de una misma familia. Acá ellos hacen precisión y miren que ya hacían aseveraciones que seguimos todavía considerando que tienen alta pertinencia y que realmente son ciertas, y que si bien vamos a ver que hay algunos estudios que se están haciendo de actividad enzimática que nos permiten tener idea de algunas cosas de la enfermedad y del comportamiento, no existe una correlación completa entre la actividad enzimática que podemos detectar y la severidad del cuadro clínico o para predecir su pronóstico. Acá queremos compartir con ustedes un artículo que publicamos este año acerca de pacientes colombianos. Tenemos 7 casos, en los cuales todos son casos índices, es decir, acá no hay casos que sean de familiares, y pudimos ver a partir de este estudio que efectivamente nuestra población se comporta como lo que dice la literatura. Encontramos efectivamente que hay unas mutaciones que son las más frecuentes en esta serie de pacientes, que es la GLU298-LIS, que esta mutación puede estar tanto en homocigosis como de manera heterocigota, y que adicionalmente encontramos otras variantes que también están en estado heterocigoto compuesto. Adicionalmente encontramos que, como podemos ver, este paciente tenía una forma perinatal benigna y era homocigoto para la variante, pero los otros casos fueron formas juveniles. Entonces vemos que sí existe realmente una alteración o una variabilidad en la expresión teniendo incluso la misma mutación. Adicionalmente, esas son unas radiografías de algunos de los pacientes. Acá vemos pues un paciente donde se ven claramente las deformidades esqueléticas, las alteraciones en la mineralización ósea. Y este es otro paciente que es la forma perinatal benigna, que es del doctor Rojas, donde vemos que teniendo la misma mutación en estado homocigoto, pues su presentación clínica es muy diferente. Esta variante solamente la hemos encontrado reportada en un artículo en 1994 en una paciente japonesa que fallece al poco tiempo del diagnóstico, dado que tenía una forma severa y la paciente era heterocigota compuesta, tenía la variante que encontramos en nuestra casuística sumada a una mutación de tipo Frameshift. Entonces, ya viendo todo esto, conociendo un poco de la enfermedad y un poquito de lo que hemos encontrado en la parte de la población colombiana, queremos entonces resaltar en cuál es la importancia del estudio genético en hipofosfatasia. Para esto, digamos que muchos se han preguntado, pues primero lo que hablábamos, es una enfermedad que tiene 2 mecanismos de herencia diferentes. ¿Cuándo podemos saber si efectivamente ese portador que tiene un hijo con una condición recesiva realmente sí es un portador, es un paciente que puede desarrollar más adelante la condición? Adicionalmente, conocer un poco más de por qué se produce esa variabilidad clínica en los pacientes. Y a partir de esto les quiero traer ese artículo publicado en el 2020, donde hacen un estudio funcional de diferentes mutaciones. En este caso incluyen 155 variantes en el gen ALPL, y lo que ellos querían mirar era la correlación entre la presentación clínica y la actividad enzimática residual, y adicionalmente evaluar ese nuevo modelo que estábamos hablando previamente, que es el efecto dominante negativo versus la actividad residual. En una de las gráficas que nos ofrece este artículo, entonces ellos básicamente lo que quieren mirar es el tipo de mutaciones. Se encuentra que efectivamente las variantes de tipo missense son más frecuentes en estas variantes o en esta cohorte de mutaciones evaluadas. Se encontraron en el 94% y estas 24 encontraron que tenían un efecto dominante negativo. Encontraron que las variantes de tipo Frameshift, inframe de lesiones y mutaciones de tipo nonsense tenían o se correlacionaban efectivamente con un alelo nulo que producía una actividad enzimática residual muy baja,
pero la gran proporción que son mutaciones missense, miren que tenemos acá un grupo donde encontramos que efectivamente hay una actividad residual que es muy baja, pero podemos encontrar que la distribución también puede llegar a tener niveles enzimáticos completamente normales. ¿A qué se debe esta variedad? Realmente estos pacientes que tengan actividad enzimática residual podríamos descartar y decir que no tienen hipofosfatasia. Vamos a ver que no es tan sencillo. Adicionalmente, ellos querían mirar, esta es la proteína en su estructura tridimensional, donde nos muestran esos sitios importantes o críticos para el funcionamiento de la proteína. Acá encontramos el sitio de calcio, acá. Encontramos dos sitios activos. Recordemos que esta proteína es un homodímero. Encontramos entonces esa interfase del homodímero y encontramos un crown dominio y un sitio de calcio. Ellos entonces observan que cuando se producen variantes o mutaciones en los sitios activos o cerca de estos sitios, en los sitios de corona o en los dominios y en los sitios de interfase de los homodímeros, efectivamente al ser sitios de importancia en el funcionamiento, la actividad enzimática residual es mucho más baja. A diferencia de otros artículos, ellos encuentran que alteraciones o variantes en los sitios de calcio no se correlacionaron con una actividad enzimática baja como en las otras localizaciones y que las variantes en otros sitios que no son específicos o digamos que tienen una función importante, pues se encontraban desde variantes que realmente producían una actividad enzimática muy baja como una actividad enzimática normal. Es decir, que lo que ellos nos quieren decir acá es que los sitios donde se producen las alteraciones sí podrían tener una relevancia en cuanto a la presentación y la actividad enzimática de esta enzima. Adicionalmente, esta gráfica no se ve muy grande, pero quería mostrarles pues las características que o cómo caracterizaron las variantes. Ellos utilizaron dos constructos. Utilizaron un constructo donde se hizo la transfección con la variante que ellos querían evaluar. Ellos querían ver efectivamente cuál era la actividad enzimática residual de esa variante en particular que estaban analizando. Y miremos acá que no se correlaciona mucho con lo que vimos en la anterior, donde las variantes que están en los dominios van a tener una actividad enzimática más baja. Acá vemos que uno, digamos que es una actividad normal, acá estaría el 50%, 25% y acá pues casi que una actividad enzimática nula. Y en el siguiente experimento lo que ellos hicieron fue un constructo entonces con, que era mitad wild type, con la otra mitad o el 50% que era la mutación o la variante que ellos querían evaluar en el estudio. Encontrando entonces, o lo que ellos querían ver ahí, era si existía un efecto dominante negativo. Ellos definieron un efecto dominante negativo cuando la actividad enzimática era menor de 0.4 o de 40%. Y miremos pues que varias de esas encontró un efecto dominante negativo y que muchas de ellas se localizaban entonces también en sitios importantes como eran sitios activos o sitios de interfase de los homodímeros. Entonces, ¿para qué nos sirven estas, digamos que estas publicaciones? Primero, para conocer un poco más acerca de la enfermedad y del modelo, para conocer acerca de ese nuevo mecanismo que se habla, que es el efecto dominante negativo, que explicaría esas patologías o esas formas autosómicas dominantes. Y adicionalmente, si nos llega un paciente a consulta donde no tenemos muy clara si efectivamente esa fosfatasa alcalina que está baja es suficiente y podría realmente generar una enfermedad, hacer un seguimiento en el tiempo, podemos remontarnos a estos estudios para ver si efectivamente fue evaluada y de pronto nos puede dar una luz en tener una claridad acerca de la actividad enzimática residual. Basado en todo esto, le voy a dar paso al doctor Prieto que nos va a hablar un poco más acerca de ese modelo de hipofosfatasia en pacientes heterocigotos. ¿Me están oyendo? Sí. Okay. Ya. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Vamos a mirar algunos puntos que está considerando la doctora Ana con respecto a la hipofosfatasa y que relativamente son conceptos nuevos y como nuevos modelos de explicar una enfermedad en donde se presentan dos mecanismos de herencia. Les traigo este recordatorio que ustedes lo conocen para enfermedad autosómica dominante con respecto a que es solamente que es una enfermedad que se manifiesta en heterocigotos, la va a transmitir de generación en generación y además se va a presentar un riesgo del 50% de recurrencia. Sin embargo,
traigo esto a consideración es que en hipofosfatasia estamos viendo que hay tantos mecanismos autosómicos recesivos como autosómicos dominantes. Pero también se está viendo que aún dentro de árboles genealógicos autosómicos recesivos, se tiene que considerar aspectos autosómicos dominantes. Es decir, que aún en un árbol autosómico recesivo yo puedo ver eventos autosómicos dominantes. Y eso nos cambia un poco las perspectivas del asesoramiento genético que tenemos que hacer en este grupo de pacientes. Y también, como decía la doctora Ana, y era con respecto a los diagnósticos a nivel de secuenciación y estudios de MLPA en el gen, que finalmente lo que nos van a permitir es definir qué está pasando con esos alelos y esos alelos, cómo se van a segregar en esa población para lograr dar como unos riesgos de recurrencias más acertados con respecto a esta enfermedad. Entonces, si lo vemos en la siguiente diapositiva, vemos lo mismo, lo clásico de una enfermedad autosómica dominante con un heterocigoto que le va a transmitir el alelo con la variante al 50% de sus hijos, y los que no tienen la variante son completamente sanos. Sin embargo, lo que se ha visto en pacientes, en, digamos, un árbol genealógico en donde lo consideramos entre comillas autosómico recesivo, es decir, padres sanos con dos hijos afectados, hombre y mujer afectados. Entonces decimos, listo, llena los criterios de una enfermedad autosómica recesiva, en donde los pacientes afectados pues tienen dos variantes. Sin embargo, así que si tienen dos variantes, un padre debe tener una variante, el otro padre debe tener la otra variante. Lo que se ha visto claramente es que hay pacientes que son heterocigotos compuestos en donde tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. Dicho, acá lo nombran como alelo dominante o recesivo, aunque siempre hemos dicho que no los alelos son los dominantes o los recesivos, sino los fenotipos. Pero en estas nuevas, digamos que aspectos que se están revisando para la hipofosfatasia, está viendo que un padre puede tener un alelo dominante sin manifestaciones en él, o manifestaciones muy leves que yo no las puedo reconocer en el fenotipo, y la madre tenía un alelo, digamos que autosómico recesivo. Así que, ¿cómo vamos a hacer la asesoría? Entonces, teóricamente, si viéramos que los padres son sanos, diríamos 25% que es una enfermedad autosómica recesiva, los dos hijos son unos heterocigotos compuestos. Pero vamos a ver que ese alelo dominante que tiene el padre se puede comportar como un alelo dominante, que puede tener una penetrancia incompleta, o que ese padre no le hemos encontrado manifestaciones en el momento clínicas, pero cuando hacemos el estudio de segregación, él tendría un 50% de tener hijos afectados, y eventualmente, pese a que la penetrancia en él es reducida, puede que se manifieste en un hijo. Entonces, sí tenemos que cambiar algunos conceptos con respecto a la enfermedad de la hipofosfatasia, que es lo que está pasando. Hacemos la siguiente. Les traigo el cuadro que mostraba la doctora Ana con respecto, si ustedes vemos la clasificación clínica de la forma perinatal a la forma del adulto y unas formas intermedias. Pero algo interesante es en los extremos tenemos las formas autosómicas recesivas, que serían las formas severas, y las formas dominantes, que serían las formas del adulto. Sin embargo, hay una característica importante, tenemos una sobreposición en las formas, digamos que moradas intermedias, en donde tanto hay unas formas de herencia autosómica dominante y autosómica recesiva. Y eso es lo que está pasando en esta enfermedad. Y de hecho ya se han encontrado como unas variantes nuevas de fenotipos, en donde son las formas del adulto, con formas del adulto que teóricamente son formas HPP clásicas, pero hay unas formas del adulto que se llaman las formas leves, que no tienen las manifestaciones clásicas de la enfermedad. Ahora sí pasamos a la siguiente, en donde veamos qué puede pasar, y esto se ve en varias de las enfermedades. Esta es las clases de mutaciones que encontramos en HPP. Entonces tenemos que puede haber las mutaciones clase 1, en donde hay acumulación a nivel intracelular. Digamos que la actividad enzimática, si ustedes la ven en la columna del extremo derecho, tiene una actividad de 0. ¿Sí? En este caso puede haber alteraciones de los dominios funcionales de los que acabamos de discutir. Están las formas de las tipo 2, también hay una acumulación de la enzima, ¿sí? También hay una alteración para moverse de cis de Golgi, hay degradación, y estos vemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, la A162T tiene una actividad enzimática con respecto al fenotipo wild type del 18%.
pero habrá otras, por ejemplo, que son del 34%. Es decir, que aún en la misma forma, diferente mutación, pero que tienen un mecanismo similar con respecto a la distribución a nivel celular, la variación en la actividad enzimática también va a cambiar. Ahora, si tenemos alteración en el transporte para membrana y citoplasma, vemos que las actividades enzimáticas se incrementan, no en todas, hasta 88% de actividad enzimática residual en este grupo de pacientes. Y tenemos las formas 4, ya sea a nivel intracelular, ausencia en la superficie, en donde sí podemos ver diferentes alteraciones. Por ejemplo, dominio CRO, el dominio CRO que decía la doctora Ana, está asociado con una actividad enzimática muy baja. El dominio CRO, como se vio, tenemos la interfase de unión de, de las dos cadenas, pero el dominio CRO es muy importante porque permite esa unión de esas dos cadenas. Por eso la actividad enzimática es tan bajo, un solo 4%. Hacemos la siguiente. Y trae esta la misma gráfica la doctora Sarante, pero quería mostrarles algo bien importante. Ustedes tienen las flechas en colores verde, moradita y roja, y vamos a ver la actividad residual. Más o menos el 58% de las variantes descritas para LP están por debajo del 25% de actividad enzimática, como lo ven ustedes en la flecha roja, incluyendo tanto las mutaciones que producen friendship o las de lesiones o las mutaciones no sense, y aún las missense van a estar por debajo del 25% de la actividad enzimática, que son la gran mayoría de mutaciones. Tenemos otra forma que es por encima del 50% de la actividad enzimática, que corresponde al 34%, que le incluirían las mutaciones missense. Y tenemos una fase intermedia que está entre el 50 y el 25%, que también corresponden a las missense. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, las missense tienen unas características bien interesantes. Una casi actividad normal, una actividad intermedia y una actividad casi igual a las mutaciones en donde se producen alteraciones como las mutaciones null, como pueden presentarse en las formas de French. La siguiente. Y esta gráfica es bien interesante porque si ustedes ven, tracé una linecita roja con respecto a las medidas medianas y veámoslos. Esta es una gráfica en donde se ve el valor relativo al wild type dependiendo de la actividad y del fenotipo. Entonces tenemos la forma perinatal letal. Vemos unas actividades enzimáticas muy, muy bajas. Tenemos la forma infantil. ¿Sí? Tenemos que es un valor que está en el 25% más o menos de la actividad residual, en las formas infantiles. Pero veamos entonces las otras, que tenemos la prenatal benigna, tenemos la juvenil, tenemos la del adulto y tenemos la odonto. Y si vemos las medianas son casi iguales. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿pero de qué depende que yo tenga unas actividades enzimáticas muy similares, pero los fenotipos, como describió la doctora Sarante, son diferentes en la severidad de la enfermedad como en el inicio de la enfermedad? Y aún así, en las manifestaciones de la enfermedad. Y si ustedes se ponen a mirar, es la benigna prenatal y la odonto tienen casi los mismos valores. Pasemos a la siguiente. Entonces, en esto es un artículo en donde empiezan a mirar, bueno, ¿qué pasa con las formas heterocigotas leves y qué pasa con este grupo de pacientes? Entonces, por ejemplo, en las flechas rojas veremos que la clasifican. Las formas severas la debemos considerar como las formas perinatales y las formas infantiles. O sea, son las formas severas. Y lo que se ve es que el 94% de los pacientes que tienen las formas severas son homocigotos en esta serie. En las formas leves, que incluiría la juvenil, incluiría la del adulto y la odonto, el 52% tienen dos mutaciones, se forman como homocigotos y casi pues el 48% tendrían unas formas que son con una sola mutación y que entre comillas se correspondería a una forma autosómica dominante, pero con variabilidad en la expresión del fenotipo. Hacemos la siguiente. Y esta gráfica muestra unos pacientes con hipofosfatasia leve, de las formas que acabamos de ver, que tienen dos mutaciones. Pero vean lo interesante de estos pacientes. En este grupo se cogió este grupo de pacientes, algunos ejemplos, en donde colocan mutaciones que tienen efecto moderado. En este caso es la primera. Vamos a ver la
E191K que hablaba la doctora Ana con respecto a la frecuencia en Europa, que es muy alta. En este caso, sin considerar la otra mutación del 56 al 88% de actividad del alelo normal. Tienen esa mutación. Sin embargo, ese alelo, el E191K, se ha considerado como un alelo moderado. Pero cuando está en rango heterocigoto, cuando está en un paciente con fenotipo, esa mutación es moderada, pero normalmente debe estar asociada a una mutación severa. Normalmente las mutaciones severas se están definidas como menor del 20% de la actividad. Mayores de 20 está como moderada. Es decir, que si se dan cuenta, en los heterocigotos compuestos vamos a tener actividad de uno de los alelos alta, que se corresponden a alelos moderados, y el otro alelo normalmente para este estudio que se hizo eran formas severas, alelos severos. Hacemos la siguiente y las frecuencias que vemos que es altamente frecuente en Europa. Bueno, ¿y qué pasa con las mutaciones heterocigotas? En una de las series aparece 76-77% de los casos de mutaciones presentan un efecto dominante negativo. En este caso de 24 del estudio que se hizo. ¿Dónde se pueden encontrar los efectos dominantes negativos en la subclasificación clínica de los pacientes con HPP? Entonces vamos a ver en las formas dominantes, en las formas juveniles, en las formas del adulto o en la odontohipofosfatasia. Y en general, para este grupo de estudio, se encontraron que, como se habló ya en el 2020, en el artículo que ustedes vieron de actividad, los dominios más afectados va a ser el Crohn, la interfase del homodímero y el sitio activo. Sin embargo, en otra serie, pasamos a la siguiente, que fue la siguiente, doctora Ana, con respecto, es más o menos de más de 400 variantes estudiadas. Entonces, ustedes lo que van a ver aquí es que la actividad, ¿qué define una actividad DNE? Una actividad de una dominancia negativa. Cuando se hace el mix que decía la doctora Ana con respecto a colocar en el constructo un alelo mutante y el alelo wild type, cuando ese valor es menos del 40% de actividad, estamos hablando de un efecto negativo, de una variante con efecto negativo. Mayores de 45 corresponden a que no tienen esa forma de presentación, y en este grupo pues se encontraban 24 variantes que tienen este mecanismo. Pero si se dan cuenta, en general, para esta serie, pues los dominios son similares. Algunas se encontraron ya en los dominios de unión al calcio, otros en el dominio Crohn, en el dominio activo y su vecindad, y en la interfase de homodímero. Es donde normalmente se encuentra ese grupo de tipo de variantes que tiene esa actividad de efecto de dominancia negativa. En la siguiente vamos a ver, qué pena que sea un poquito pequeño, pero sí quería mostrarles la gráfica completa porque es bien interesante esta tabla, y es que aquí estamos hablando el número de pacientes, el tipo de mutación, la actividad residual con respecto al wild type, el efecto negativo dominante, quién portaba la variante, y si los individuos que portaban la variante manifestaban o no manifestaban el fenotipo. ¿Y qué es lo que encuentran específicamente? Y es que normalmente solo el 30% de los pacientes que tienen este tipo de variantes, digamos, uno de los progenitores manifiesta la enfermedad. Solo el 30%, los otros pacientes, los otros individuos que portan esa variante en estado heterocigoto no van a hacer manifestaciones de la enfermedad. Y si se dan cuenta con respecto a los porcentajes de efecto dominante negativo, pues tenemos un grupo importante de esas variantes que tienen efectos dominantes negativos específicamente. Pasemos a la siguiente. Y con respecto a las frecuencias, entonces veamos los genotipos dominantes. Ustedes ven ahí los genotipos dominantes. Vamos a ver, tenemos dos alelos dominantes, el número de genotipos dominantes que dan HPPs moderadas, y tenemos los genotipos recesivos los genotipos recesivos me pueden dar las dos fenotipos, o HPP moderada o me puede dar HPP severa. En la primera mutación, que es la N400S, la que está en flechas rojas, está más o menos en el 2.9% de la población europea y equivale al 15% de los alelos dominantes en la población. La otra mutación, que es la que está en verde, que es la G334D,
Esa mutación es de origen alemán y la frecuencia en alemán, pero se ve en la población menonita. Si ustedes se acuerdan de las primeras diapositivas de la doctora Sarante, la prevalencia de la hipofosfatasia en los menonitas es altísima. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Esta mutación, casi todos los pacientes que tienen HPP tienen esta mutación y en estado homocigoto. Entonces, una característica de la enfermedad que nos permite definir severidad es que si son dominantes, normalmente los individuos recesivos, homocigotos, son pacientes que tienen una enfermedad muy severa. Y entonces en este estudio colocan a alelos dominantes, ¿a cuántos equivalen? El 30% de los alelos que estudiaron. Alelos recesivos severas, el 46% de esos son severos. Dominantes, el 24%. Pero algo bien interesante es que de los 160 genotipos recesivos que evaluaron en este caso, el 36% tenían un alelo dominante. Y esto es lo que yo me refiero con respecto a que tenemos que tener mucho cuidado en los árboles genealógicos cuando vemos que tenemos un árbol genealógico autosómico recesivo, pero ya sabemos que una tercera parte de esos árboles genealógicos autosómicos recesivos, algunos de los progenitores en una tercera parte tienen un alelo dominante. Y eso implica que ya sea que tenga una penetrancia incompleta o que tenga en esos individuos tengan un fenotipo que no lo puedo evaluar fenotípicamente como si tuviera la enfermedad, pero se va a comportar como una patología autosómica dominante. Entonces es bien importante e interesante ese estudios con respecto a las asesorías genéticas que tenemos que hacer cuando tenemos este grupo de pacientes. Pasemos a la siguiente. Y viene algo muy interesante con respecto a cómo explicar. Si nos dimos cuenta en la gráfica con respecto a si hay una correlación entre la actividad enzimática y los fenotipos, podemos decir dos cosas. Primero, digamos que sin temor a equivocarnos, con actividades enzimáticas muy bajas, normalmente está asociada a las formas severas de la enfermedad. Digamos que ahí se ve una correlación más clara. Pero en las otras formas no hay una correlación. Es decir, que la actividad enzimática en las otras formas no severas del HPP no podemos definir por medio de la actividad enzimática, que eso va a ser una patología, entre más bajito el nivel enzimático, por lo tanto va a ser una forma severa, no. Solo podemos definir para las formas severas, para las otras no las podemos definir. Entonces, en esta gráfica hay dos punticos para localizarnos. Ustedes tienen abajo las diferentes formas clínicas de la enfermedad, la perinatal, infantil, juvenil, odonto y adulto. Lo otro son los números de individuos. Ahora, en la parte de arriba tenemos los alelos y tenemos las nomenclaturas. Arriba ustedes ven un poquito pequeñitos, en colorcito lo coloqué con respecto. N significa alelo normal. El M minúscula es moderado. El S significa el S solamente severo sin efecto de dominancia negativo, que lo vamos a llamar DNE. El SD lo vamos a llamar severo con DNE y los NC que no se clasificaron específicamente. Entonces, vámonos ahora sí por puntos, por patología. Ustedes ven la forma perinatal, ustedes ven arriba los alelos que tienen, el SS, el SD, el SD y el SDS. En las formas perinatales, ¿qué es lo más frecuente encontrar? La forma SS, es decir, tiene dos alelos severos que corresponde ahí al azul, que nos da como 45. Pero, ¿cuál es la forma más severa de la enfermedad en ese grupo? Los que tienen los alelos SD, SD y el SDS. Son las formas más severas, aunque las frecuencias sean menores. Esas son las formas más severas. Y la otra característica muy importante que también se describe en esta población. La gran mayoría de los pacientes SD, SD y SD y SS son homocigotos en esa población. Eso significa, y seguimos diciendo, pacientes homocigotos para una mutación sí está correlacionado con la severidad de la enfermedad. Igual, esa es la forma perinatal. Ahora vamos a la forma infantil. Si ustedes se dan cuenta, la forma infantil comparte alelos con la forma perinatal. ¿Sí? En este caso vamos a ver que también tienen el SS, es una característica. Tienen el verde, que en este caso sería un alelo SM, es decir, un alelo severo moderado, pero algo bien interesante y importante para las formas infantiles. Si ustedes ven el amarillo, que se equivale al alelo M, al genotipo MM,
el genotipo MM, normalmente en la forma infantil, en general, todos los individuos con alelos MM son homocigotos en la forma infantil. Esto es otra característica de la enfermedad. Pero igual estamos compartiendo entre un grupo y otro algunos de los genotipos. Ahora veamos las formas moderadas. En las formas moderadas vamos a ver en la forma juvenil. En este caso, uno de los más frecuentes es tener el genotipo SDN, es decir, que sería una forma con dominancia negativa, una forma autosómica dominante. De las juveniles, por frecuencia, que teníamos pacientes SDN, es decir, con una dominancia negativa más un alelo normal. Le sigue el verde, que sería un alelo S severo con uno moderado específicamente, y los azules, que son los SS. Y veamos las formas del odonto y del adulto. Entonces, igual en el odonto se ha encontrado que uno de los fenotipos más frecuentes es el SDN. En esos pacientes, que normalmente lo que espera uno encontrar en los pacientes adultos específicamente. Y en este artículo, cuando se hace todo el estudio de esta población, encuentran algo relativamente nuevo. Y es pues nuevo porque este es un artículo de 2021 más o menos, si no estoy mal, en donde encuentran ustedes en el adulto, vean, dos genotipos importantes. Uno que ahora lo llaman la forma leve del adulto, que es el color gris, que corresponde a un genotipo SN, es decir, un severo normal, y el que le sigue sería el NM, uno normal con moderado. ¿Sí? Ahora, no significa, y algo que también se encontró que es bien interesante, es que los pacientes adultos pueden tener formas autosómicas dominantes con dos mecanismos. Uno, con alelo SD, es decir, con dominancia negativa, o podemos encontrar pacientes con formas S sin tener dominancia negativa. Y lo que sí hay una correlación muy clara es que los pacientes que tienen formas que tienen dominancia negativa son más severamente afectados que los pacientes que no tienen las formas negativas. Es otra característica de la enfermedad. Pero igual, ustedes en el adulto van a encontrar también que tienen genotipos como en las formas de odontohipofosfatasa, es decir, que van a encontrar pacientes que tienen los genotipos SD y N como característica, y otros fenotipos en la forma del adulto. Pasamos a la siguiente. Y entonces, si quieren hacer una correlación, una comparación de genotipos entre el genotipo moderado y leve con tres de los marcadores de severidad. Entonces, ¿qué significa? Los pacientes que están en azul tienen fenotipo NSD. Los pacientes que están en naranja tienen el fenotipo NM y NS. Doctora Ana, devolvámonos un minuto, un segundito. Tense en cuenta que estamos hablando en la forma del adulto, en la forma leve tenemos el fenotipo NM y el SSM. Ahora sí devolvamos. Entonces, con la edad, los pacientes que tienen fenotipos NSD, es decir, con dominancia, tienen en teoría una presentación más temprana. Lo mismo con respecto a los niveles de fosfatasa alcalina y a la ausencia de fractura. Es decir, que uno tener una mutación dominante con efecto dominante negativo tiene más riesgo de presentar pues la enfermedad más temprana, los niveles más bajos de fosfatasa alcalina y tener, entre comillas, ahí dice fracturas ausentes, pero va a tener más fracturas en general los pacientes que tienen ese genotipo específicamente. Pasemos a la siguiente, entonces de ahí se genera un modelo. Y este modelo es bien interesante, pues nos ayuda un poco a reclasificar lo de las variantes y a tener en cuenta el artículo que refiere la doctora Ana con respecto a la clasificación y a considerar los niveles enzimáticos dependiendo del tipo de mutación. Y encontramos que las formas severas en general son autosómicas recesivas. Acá están las prevalencias, uno en 300.000, que corresponden a las formas perinatales e infantiles, pero vean los posibles genotipos que acabamos de revisar, ¿sí? Estos son los posibles genotipos, que en general vamos a encontrar alelos severos con dominancia negativa, ¿sí? Va a haber, y en general van a ser homocigotos, los pacientes MM homocigotos, claro que es más específicamente para las formas infantiles.
vamos a tener unos fenotipos moderados, que en este caso vamos a encontrar que tienen una herencia autosómica recesiva o pueden tener una forma autosómica dominante, pero con un mecanismo de dominancia negativa, y en este caso vamos a tener que la frecuencia es un poco más alta, 1 en 2430, y ahí vamos a encontrar las formas de la clasificación clínica. Va a haber formas infantiles, formas juveniles, formas de odonto, hipofosfatasia y las formas del adulto típicas para esta enfermedad. Y estos son los posibles genotipos. Una dominancia negativa con moderada, severo con moderada, o una dominancia negativa con un alelo normal. Y aparece digamos que entre comillas, un nuevo fenotipo, que son los pacientes adultos leves. ¿Y eso qué significa los pacientes adultos leves? Es el paciente adulto con signos inespecíficos. ¿Y a qué se refiere signos inespecíficos? Es el paciente que puede tener osteoporosis, el paciente que puede tener dolor muscular. Otra característica de estos pacientes es una poliartrosis, ¿sí? Y normalmente, si nos damos cuenta, hay varios mecanismos de explicar. Algunos pacientes se ha visto que pueden tener la forma de dominancia, pero un mecanismo puede ser haploinsuficiencia, cuando uno tiene un alelo null, pero otra característica, y se ha visto, al menos se ha hecho una correlación, entre que tener este tipo de mutación más un SNPs en la hebra de COL1A2, en el gen de COL1A2, está asociado con este fenotipo específicamente. Entonces, digamos que con estas tres formas nos permite como agrupar y explicar un poco los fenotipos que estamos viendo, y pues la utilidad no solo en los diagnósticos, sino también en las asesorías genéticas, que vamos a tener mucho cuidado con este grupo de pacientes, porque podemos tener sorpresas con respecto al cálculo de riesgos si no tenemos en cuenta estos nuevos mecanismos. Creo que esta es mi última diapositiva. Y en conclusiones, creo que es la última, sí, doctora Ana, como conclusiones, en parte de lo que hablábamos con la doctora Sarante es, bueno, ¿qué tan importante es el estudio genético? Acuérdense que inicialmente cuando se empezó con esta patología estábamos hablando que en teoría, si yo tengo un paciente con los hallazgos clínicos y tengo niveles de fosfatasa alcalina bajo, confirmábamos el diagnóstico. Sin embargo, estamos viendo y de hecho está pasando, que endocrinólogos están remitiendo a genética, no acá en Colombia, digamos que de la literatura. Y igual acá también está pasando en algunos casos, en donde son pacientes que tienen osteoporosis, ortoartrosis, condrosis, en donde le hacen los estudios y encuentran que tienen niveles de fosfatasa alcalina, y entonces definen y dicen, bueno, ¿y este paciente sí tiene una hipofosfatasia? ¿Será que es importante el estudio molecular? Que es lo que hablábamos y discutíamos con la doctora Ana. ¿Y qué opina, doctora Ana? Porque también tenemos un ejemplito chiquito ahora que les queremos mostrar. Doctora Ana se desapareció. Bueno, hay un paciente. Qué pena, no había puesto el micrófono. Sí, Ah, digamos que nos damos cuenta que esta enfermedad cada vez nos muestra un poco más de complejidad en su modelo, que si bien el estudio enzimático no nos permite tener como una caracterización completa en cuanto a una correlación del genotipo que vamos a encontrar en los pacientes, de pronto sí esa apreciación que usted ha hecho de paciente homocigoto para forma severa, sabemos que para un alelo severo va a tener una forma que va a ser de presentación perinatal o infantil probablemente, pero el estudio molecular también nos va a ayudar a caracterizar un poco más lo que usted dice, la parte de los riesgos. Entonces creo que siempre que uno tenga la posibilidad y ya esa idea de si tenemos solamente fosfatasa alcalina persistentemente baja será suficiente, creo que si tenemos la opción de llegar al estudio molecular en todos los pacientes es bastante importante. Deberíamos. y hay una cosa que comentaba con la doctora Ana, que también es un paciente que ha visto el doctor Jorge Rojas, es un paciente que consultó por baja talla patológica, le hacen los estudios generales y se hace el estudio y encuentra que tiene una fosfatasa alcalina baja. Entonces, con esos hallazgos, aunque la radiografía sí es toda normal, pero en general ante la baja talla patológica, pues en su momento se inició tratamiento se empezó con tratamiento. En el transcurso de su seguimiento, el paciente
tenía una muy baja talla patológica. Y aparte de eso, pero digamos que la velocidad de crecimiento no estaba tan alterada y empezó a llamar la atención con respecto con endocrinología y con nefrología. Entonces, es vuelta a vez por genética, se le hacen un estudio de shocks y el paciente tiene una duplicación. Pero algo importante, cuando se le hizo el estudio inicialmente con la fosfatasa alcalina que estaba abajo, se hace la genotipificación, se encuentra una mutación que es la que acabamos de discutir en Europa, que es la mutación 191. Y aparte de eso, pues se le hace el estudio de MLPA y no encontraron sino solo esa mutación, la GLU191-LIS. Entonces, después de encontrar estos hallazgos, pues se dijo, no, se suspendió el tratamiento y pues en este momento está el manejo por su mutaciones en CHOCS. Pero veamos esa mutación y es algo que está mostrando la doctora Ana y es muy claro, y es que la GLU191-LIS puede estar sola, heterocigoto y no manifestar ningún hallazgo en la enfermedad, o cuando está asociado, en este caso, a un alelo severo, puede dar una manifestación a nivel juvenil, como en este caso. Y cuando uno empieza a mirar, normalmente los pacientes que tienen la GLU190, algunos pueden hacer odontohipofosfatasia y nada más. O otros pacientes, como decía la doctora Ana, que son homocigotos y no tienen ningún hallazgo específico a nivel de sospecha de una hipofosfatasia. Es decir, que puede ocurrir, y como acabamos de ver en la tabla final de cuál es la prevalencia para una enfermedad como una leve, en donde hay varios alelos que pueden aparecer en este grupo de pacientes inespecíficos que llegan a consulta, uno puede encontrar variantes y definir, pues, ¿será que es una HPP? O si, ¿por qué salió un paciente con una fosfatasa alcalina baja? Y se empieza a pensar en una HPP. Está bien que se piense en una HPP, pero toca tener mucho cuidado con respecto a que sí sería necesario hacer la genotipificación, porque si no quedamos cortos en decir, ¿será o no será? O me pongo a buscar qué otros hallazgos tiene el paciente, ¿sí? De Y acuerdo. esto, sí, entonces eso es una cosa que hablamos con la doctora Ana, Y la precisamente. familia, doctor, creo que usted también nos quería contar que se hizo la genotipificación a la mamá y la mamá también. Entonces, la mamá son gemelas con la hermana, ¿no? Gemelas monocigóticas. Me llevaron a la niña, que en ese momento, pues, se suspendió el tratamiento, y está el primo de la niña. Pero el primo de la niña, pues lo llevé a consulta porque quería verlo, pero además que el niño tiene talla alta. El niño tiene, la mamá no me llevó los resultados de la fosfatasa alcalina, pero creo que los tiene bajo y las mamás tienen la fosfatasa alcalina baja. La mamá sí es bajita, pero son bajas, pero pues no son bajas tallas patológicas. Pero el primo también tiene una fosfatasa alcalina, pero es un niño que tiene talla alta, ¿sí? Específicamente. Entonces, pues yo creo que es por eso que toca tener tanto cuidado con las genotipificaciones y muchas veces pues sí nos toca hacer todo el estudio familiar a ver cómo es que se está comportando estas mutaciones en esa familia. Y si tenemos una mutación que tiene estas características poblacionales con frecuencias tan altas, pero el paciente tiene un fenotipo de los que acabamos de ver que pueden ser moderados o moderados, pues tenemos que seguir buscando la segunda mutación, porque es muy probable que la tenga, porque ya sabemos que GLU191-LIS no me va a producir ese fenotipo. Y creo que va a pasar con muchas otras mutaciones que vamos viendo. Y entonces estamos abiertos, creo que la última diapositiva, estamos abiertos acá para preguntas, dudas con respecto a lo de hoy con la doctora Ana y conmigo. Bueno, si quieren o abrir los micrófonos o levantar la mano, pero entonces yo quisiera oír un ejemplo, porque está muy claro en los recesivos cómo sería la asesoría, pero ¿cuál sería la sugerencia de ustedes para hacer la asesoría en un dominante, uno de las personas que parece que no tienen ninguna clínica? Pues hay que genotipificarlo y cuál sería el cálculo de riesgo, cómo se puede hacer el cálculo de riesgo. Pues igual el cálculo de riesgo yo considero que sigue siendo para ese riesgo del 50%. Sin embargo, depende de la mutación. Si tenemos la mutación que tiene el cálculo de penetrancia incompleto, pues haríamos el cálculo considerando esa penetrancia incompleto con el riesgo de presentar un hijo afectado. Pero si definitivamente no tenemos el cálculo de riesgo,
Micho, lo único que podríamos decir en ese momento para la asesoría es que tiene un 50% de que se agregue la variante con el hijo a futuro, pero que si teniendo esa variante tocaría seguir al niño y mirar cómo se comporta también se comporta esa mutación en el papá, que sería una opción. Yo creo que te quería ser muy específico de preguntarle si tiene dolores, miremos si tiene fracturas que no se consolidan, etcétera, como para tratar de llegar a tener algún esquema más claro qué está pasando con esa variante en la familia. Pero sí tenemos ese problema y va a pasar ese problema. Yo creo que adicionando a lo que dice el doctor Prieto, yo creo que acá hay que hacer como el seguimiento. Acá tenemos unas variantes que han sido caracterizadas in vitro y alguna información de bases de datos, pero puede ser que encontremos una variante que no tenemos certeza y con una fosfatasa alcalina baja. Ahí lo que nos tocaría hacer es hacer un seguimiento. Igual en esos pacientes en los que uno puede ver que el papá tiene la variante con una fosfatasa alcalina y como baja y no ha presentado síntomas, también deberíamos de seguir al papá porque no sabemos si más adelante puede hacer una forma leve y empieza a presentar manifestaciones como dolores articulares o alteraciones a nivel óseo. Recordemos también que el pirofosfato inorgánico está aumentado en esta condición, entonces pacientes que realmente sean formas adultas y tengan la condición tendrían contraindicación directa también para manejo con bifosfonatos. Entonces, en esas que tenemos como esa duda, que no sabemos muy bien si realmente tiene algún impacto, se debería hacer seguimiento pues en toda la familia. Ok, no veo más manos levantadas. ¿Y qué piensan o qué se ha visto de la genotipificación y la respuesta al tratamiento, a los nuevos tratamientos? ¿Hay algo? Pues digamos que la genotipificación, los estudios más fuertes son en las formas más severas donde uno ve realmente el impacto en la sobrevida, en la mejoría en la mineralización ósea. Es decir, que en eso es claro y ya tiene una evidencia contundente. En las formas del adulto, pues ahí empieza uno a tener como la duda de realmente qué tanto y cuáles serían las metas terapéuticas para realmente tener una indicación clara de iniciar un tratamiento en un paciente adulto. Pero digamos que la genotipificación para pacientes homocigotos o formas severas, sí es claro que el manejo temprano con la terapia va a tener un impacto y una modificación en la historia natural de la enfermedad. Sí, de acuerdo con la doctora Ana, para las formas tempranas funciona muy bien. El tratamiento responde muy bien los pacientes a la terapia. Viene la duda. Ahora, lo que sí, lo que creo que hemos hablado es que, listo, paciente adulto que ha tenido manifestaciones de la enfermedad diagnóstico en las formas tempranas, debería darse tratamiento. Viene el gran interrogante, ¿qué pasa con las formas del adulto? De hecho, estaba mirando algunas de las discusiones con respecto a qué hacemos con los adultos que tienen hallazgos de hipofosfatasia y de hecho colocan algunos criterios que se están considerando. Entre esos es, bueno, si yo tengo un dolor intenso que tengo que ser manejado con medicamentos y no me responde, sería una posible indicación para iniciar tratamiento en el adulto. Otra sería tener nefrocalcinosis, que en teoría pues sería como una forma que eso es de presentación más temprana y que y lo encontré en el adulto. Pero también se ha visto de fracturas que no consolidan. En teoría debería ser pacientes que uno debería considerar hacer tratamiento. Y una que tiene digamos que tiene bastantes argumentos de pronto en pro y en contra, y es osteoporosis con menores de menos 2.5, ¿sí? Que pacientes que tienen estas variantes, una opción era empezar tratamiento. Sin embargo, cuando uno mira al menos los estudios en población adulta, que no son muchos y no son muy concluyentes, pues sí, colocan unas conclusiones que son importantes a tener en cuenta y es que, por ejemplo, cuando hacen las escalas de calidad de vida, mejoran o se estabilizan y la parte de marcha, digamos que por ejemplo en marcha se incrementa o no incrementa, no se vio diferencias significativas. Y otra es, por ejemplo, en la parte física de miembros inferiores, digamos que mejoró algo, pero siguen siendo diferencias en algunos casos no significativas. Entonces, pues viene ese problema con respecto al manejo del adulto que no tiene diagnóstico previo
en la infancia o que sean formas juveniles. Pero digamos que al menos le da a uno como muy claro esos puntos para tener en cuenta si eventualmente un paciente debería entrar a manejo con tratamiento enzimático para mejorar algunos aspectos de la enfermedad. ¿Sí? Esas serían como las opciones. Listo, gracias. El doctor Gustavo Contreras. Doctor Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Prieto, doctora Sarante, excelente presentación, muy chévere. Yo tengo una pregunta y tengo un comentario. Voy primero con la pregunta. ¿Ustedes han visto, han tenido algún paciente o han leído en la parte de la literatura algo con respecto a tener un paciente con una fosfatasa alcalina muy baja, ¿sí? Y que la prueba molecular sea negativa, tanto secuenciación como MLPA? Esa sería una pregunta, porque es que o sea, como tal, pues yo dentro de lo que he estado revisando, pues no he encontrado, pero sí me surge la duda porque de todas maneras, dentro de la parte cuando decimos, si tengo una fosfatasa alcalina que es muy baja, no nos quedemos de todas maneras con eso, hay que hacer la prueba molecular. Pero no sé si hemos tenido pacientes que se hayan reportado con una prueba molecular negativa y uno comienza a pensar de repente, no sé, en alguna otra cosa de expresión epigenética, algo diferencial, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta. Y voy a hacer el comentario de una vez, para no volver a intervenir otra vez después. El comentario es que, efectivamente, lo que dice el doctor Prieto, yo inicié tratamiento en una paciente adulta. ¿Por qué inicié el tratamiento en la paciente adulta? La paciente comenzó con las manifestaciones temprano, pero cuando yo la vi, la paciente ya tenía 27 años, ¿sí? Pero llevaba fracturas patológicas. Y llevaba varias fracturas patológicas, de hecho incluso habían pensado que era que tenía cáncer. Bueno, entonces eso fue, digamos, al principio bien complejo, y de hecho después de que iniciamos el tratamiento, la paciente consolidó muy bien, no se ha vuelto a fracturar, y los dolores disminuyeron. O sea, la paciente es clarísima en decirme que el dolor ha disminuido muchísimo. Entonces, ha mejorado bastante la calidad de vida para esa paciente. Bien, digamos que el punto de partida fue el tema de la fractura. Recientemente, específicamente la semana pasada, me llamaron porque el primo que inició también con pérdida de piezas dentales a los 12 años más o menos, pero que no había tenido fracturas ni tenía ninguna manifestación, con él nosotros no iniciamos tratamiento porque no tenía ninguna manifestación. Entonces decidimos no iniciar. No sé qué le pasó a este muchacho, pero la semana pasada hizo una falla hepática y se murió, ¿sí? Entonces la familia me llamó y me dijo que si era porque no tenía el mismo tratamiento que se le había colocado a la prima, ¿sí? Entonces, eso lo digo, digamos, a modo de un tema curioso y porque sí tenemos que, lógicamente, establecer la parte de los criterios. Entonces, claramente, pues yo les expliqué la situación, que bueno, que el muchacho pues no había tenido manifestaciones clínicas y pues que no tenía criterios para eso y que además yo consideraba que eso tenía que ser otra cosa, o sea, eso evidentemente era algo más. Pero esa familia en particular son 4 miembros y los 4 miembros han tenido comportamiento clínico diferente con la misma mutación en forma homocigota, ¿sí? Una de presentación que pensaban que era una génesis imperfecta porque le habían visto fracturas en ecografía, que cuando nace, pues le hicimos el diagnóstico y pertenece a la misma familia de la Mesa de los Santos. Y los otros 3 con manifestaciones un poco más tardías, no tan tardías, porque realmente todos a los 12 años ya tenían manifestaciones, pero digamos, uno sí ve la variabilidad, por lo menos en esas 4 miembros de la familia, teniendo la misma mutación, hay variabilidad en la forma de presentación, de expresión. No, de acuerdo, Gustavo. Yo pienso que cada paciente, sobre todo cuando tenemos los pacientes del adulto, pues tiene que mirarse caso por caso para uno definir si llena los criterios y se justifica iniciar tratamiento y que efectivamente él va a tener beneficios con el tratamiento. Yo creo que estamos completamente de acuerdo. El paciente que uno no encuentra hallazgos susceptibles de mejorar con la terapia de reemplazo, no inicia un tratamiento. Completamente de acuerdo. Ahora, con respecto a lo que usted me contaba de la mutación, yo no he encontrado reportes en donde no encuentro mutación. Lo que sí está escrito es que, y de hecho están en esta parte de variantes y los casos, es que uno tiene que buscar mutaciones a nivel de los promotores y en regiones intrónicas profundas cuando no encuentro la segunda mutación, porque si hay una realidad y es cuál. Si yo tengo un paciente que tenga, digamos, como acabamos de hablar y como habló la doctora Sarante, en donde los niveles enzimáticos son muy bajos, pero que es una forma severa
yo debo buscar la mutación, la tengo que buscar. La tengo que buscar. Lo que sí no tengo, porque no he visto reportes de eso, es que, por ejemplo, haya un homocigoto por una mutación intrónica que no la voy a detectar con Sanger o por NGS, ¿sí? Entonces, pues queda abierto. Yo no he leído ningún caso así, pero sí está escrito, sí está referido muy claramente que en estos estudios que estábamos presentando, habrá pacientes, y queda la duda de que habrá pacientes que tienen mutaciones intrónicas en los promotores, en el promotor, que no estamos viendo esa mutación y que pues eso nos explicaría una fosfatasa alcalina muy, muy baja. Pero no he visto casos reportados así, solamente lo mencionan como ese hallazgo. No sé Eh, la... Sí, digamos que primero el caso que nos cuentas, muchas gracias por contarnos la experiencia, Gustavo. Mira que esa paciente, si bien tú la cogiste en la edad adulta, venía teniendo manifestaciones desde la edad pediátrica, o sea, era una hipofosfatasia juvenil, solo que el diagnóstico se hizo de forma tardía y obviamente cuando hay fracturas, el beneficio, como dice el doctor Prieto, y si hay una meta terapéutica, pues estaría, digamos que indicado. El paciente que falleció, pues al ser una ontohipofosfatasia en el momento no hay evidencia que el tratamiento actual realmente modifique y por lo tanto no tenía indicación de tratamiento, completamente de acuerdo. Y en cuanto a lo que nos cuentas de ese paciente, pues mira, yo no he tenido tampoco pacientes ni he leído reportes de caso. Sin embargo, hace mucho tiempo en una base yo vi que habían reportado un porcentaje muy bajo de mutaciones, como dice el doctor Prieto, en regiones promotoras o reguladoras en pacientes con hipofosfatasia. Incluso en uno de los ensayos clínicos, creo que fue una extensión de los ensayos clínicos, uno de los pacientes que fue enrolado era un paciente que tenía clínica fosfatasa alcalina baja, pero nunca se encontró la mutación. E igual se le dio tratamiento y el paciente tuvo mejoría, pero nunca se logró encontrar la mutación. Es decir, en los ensayos clínicos iniciales, un criterio de inclusión no era que tuvieran confirmación molecular. Entonces, para que igual si quieres lo revises. Y adicionalmente también recordar que la fosfatasa alcalina debe ser persistentemente baja, es decir, que debe tener varias mediciones que me imagino que este paciente lo tiene y que recordemos que también existen otras enfermedades que pueden producir fosfatasa alcalina baja. Entonces, de pronto, si tú también tienes la duda acerca del diagnóstico porque clínicamente no te cumple como con todos los criterios, podrías también revisar otras patologías que también cursen con niveles de fosfatasa alcalina baja. Ok, yo Muchas tengo una gracias, muchas pregunta. gracias. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Muchísimas gracias por la charla a los doctores Prieto y Ana María. Estuvo muy buena. Aprendí cosas nuevas de la hipofosfatasia. Es que quería exponer como mi experiencia con dos casos en particular y tenía varias preguntas que creo que ya se las he hecho a ambos por separado. Porque tengo varias inquietudes con respecto a las formas dominantes, sobre todo, y cada vez surgen como nuevos interrogantes. Y una de mis preguntas es, eh, ¿hay una línea gris en los pacientes heterocigotos oligosintomáticos? ¿Cuándo tratarlos? ¿Qué tanto tratarlos? ¿Y qué pasa con esos pacientes en el tiempo? Y la otra es con los pacientes, entre comillas, portadores asintomáticos de una forma recesiva, ¿qué tanto se deben vigilar? Esa sería como mi pregunta. Y mi caso es porque estoy viendo en mi consulta un paciente, pues que yo no lo diagnostiqué ni lo formulé, lo hizo endocrinología y lo remitieron para seguimiento. Es un paciente heterocigoto para una variante cuyo único hallazgo fue una disminución en la velocidad de crecimiento. No tenía ninguna otra manifestación con varias fosfatasas alcalinas seriadas, unas por debajo del punto de Cortes, otras en el punto de Cortes o una que otra por encima, y con el hallazgo pues de una variante claramente patogénica en estado de heterocigosis, heredada de la madre, que es completamente asintomática, con talla normal, que a su vez la heredó de la abuela, que también la secuenciaron, que tampoco tiene ningún hallazgo. Entonces, este paciente tenía una leve detención en su velocidad de crecimiento y le iniciaron el tratamiento con la asfotasa. Ahorita está completamente bien, de hecho tiene una talla casi que en el promedio sin ninguna manifestación, pero está haciendo unas manifestaciones a la terapia, una lipodistrofia severa. Entonces, mi interrogante es, estos pacientes, ¿en qué punto o cuál sería la indicación o
¿Un paciente heterocigoto asintomático se debe siempre tratar, se debe seguir o cómo sería la conducta con estos pacientes? Doctor Jorge, algo bien importante es, yo pienso que con ese artículo que salió el 2020 con respecto a las actividades enzimáticas, una opción es que yo de hecho lo he hecho en algunos pacientes para mirar, hacer como el ejercicio es, bueno, miremos a ver si es un heterocigoto, miremos a ver cómo es la actividad enzimática y cómo está en lo que se hace en los estudios in vitro, ¿sí? Porque en este caso consideraríamos que sería un heterocigoto, pero un heterocigoto para una patología recesiva, ¿cierto? Porque usted me está diciendo que ese alelo, aparentemente esa variante se comporta como autosómica recesiva, ¿cierto? No, no le he mirado, Doc. Ya, ok. Ana María me pasó el artículo, no he buscado la Ok. variante, la verdad. Entonces, Listo. eso me queda pendiente, pero pues me llamaba la atención que Ok. pareciera comportarse como autosómica recesiva. Claro, entonces ahí miremos eso específicamente, porque igual yo puedo tener, y si usted da cuenta en las diapositivas que mostramos ahí en los fenotipos, uno va a encontrar pacientes SN. Ujú. Sí, SN. señor. Ahora, algo que también ayuda, pese a que lo dijimos muy claramente, para las formas severas, los niveles míos enzimática los puedo correlacionar, ¿sí? Eso es Ujú. una realidad. Eso Para sí, las sí, otras formas no me sirve, no. en general no me sirve. Entonces, yo pienso que una forma de esos pacientes es, miremos, caractericemos bien ese alelo, ¿sí? Si lo podemos clasificar si es una forma de alelo severo, si es una forma que tiene efecto dominante negativo, ¿sí? Y si es heterocigoto y no tiene nada más, y si definitivamente no encontramos la segunda mutación, y dependiendo de la actividad enzimática, podemos decir, oiga, sí, este paciente probablemente sea un heterocigoto, es probable que sea un heterocigoto. Yo lo que haría en esos casos era seguirlo en el tiempo y también ¿Y que a veces suspenderle la ayuda. fotasa? La mamá, ¿cómo tiene la fosfatasa, Sí, Jorgito? ¿cómo está la Normal, tasa? Normal, y tiene la normal. variante. Y tiene la variante, sí, la tiene normal. Y mi otra pregunta es, y si no encuentro la variante, digamos, en este estudio, ¿cuál sería el plan B? Pues Pero es que el objetivo del paciente es mejorarle la talla, no dice realmente eso es suficiente para que se aguanten los eventos adversos o puede ser algo asociado, Sí, sí, digamos que haya exacto. ganado talla justo cuando le empezaron el tratamiento. Sí, ahí Yo, queda la duda un poco, Ana, porque pues ya el mm, niño tiene una talla súper bien, entonces uno no sabe si era que tenía un retraso constitucional o si fue la fotasa que le sirvió para alcanzar su talla. ¿y qué edad Pero tiene, Jorgito? el niño ahorita tiene 9 años, pero pues se manifiesta mucha incomodidad por el tema de la lipodistrofia, que es estéticamente muy visible y bastante pues molesta para el paciente. pero doctor Y Jorge, el los paciente no dientes. tiene nada más, aparte Y de los No que tiene dientes. nada algo, más, ni los nada dientes, más. ni la dentadura decidua, nada. El único Es que, criterio, según la endocrinóloga, fue la talla baja, que es sí que la estaba verdad, en más de 12 menciones estándar. cuando uno mira los reportes, la parte dental está casi que presente en todas las formas juveniles e infantiles. O sea, es Sí, raro que no tenga lo de la otra dentadura decidua, manifestación. sí, sí. Entonces, por eso me queda ahí como la duda en ese caso, pero pues voy a revisar muy bien las bases de datos y les Sí, estaré mirarla. comunicando. Porque, doctor Jorge, en teoría, pues no, no directamente es, pues, en darle tratamiento en ese momento sin tener los otros hallazgos que estamos discutiendo y ante la luz de lo que estábamos viendo actualmente, ¿sí? Porque antes sí pasaba, Micho, yo en eso no lo voy a discutir. Es decir, que si yo tenía un paciente que tenía una variante, ¿sí? Que la consideraban patogénica y tenía alguna manifestación, le estaban empezando tratamiento. Pero a la luz de lo que estamos viendo de los nuevos alelos y que ya tenemos estudios funcionales, pues uno ya tiene mucho más Más herramientas como herramientas. tranquilizar a los papás de decirle, vea, esta variante tiene estas actividades, probablemente la talla que tiene el niño, de pronto en ese momento no ha empezado su crecimiento rápido y por eso estaba un poco quedado en su talla. Y pues, y ahora ya tendrían que discutirlo con el endocrino y entre ustedes dos, ya viendo a la luz de lo que hay con actividad enzimática y los casos que están descritos, si de verdad vale la pena en este momento continuar el tratamiento, porque eventualmente se lo podrían suspender si se Y ver encuentra cómo que le esa va con el... variante, ¿sí? Esa Sí, variante no sí. tiene efectos y que tiene la gran ventaja
que tiene usted el análisis de segregación en la familia y que la familia no tiene otros hallazgos. Entonces eso creo que también le ayuda muchísimo a tener el soporte de decir, yo puedo suspender el tratamiento en este momento. ¿Sí? Sería una opción. Ok, ok, Doc. Y la otra pregunta también rápidamente es de otro caso. Pues es el paciente que mostró ahorita Ana en la serie de casos del artículo, es el paciente con la forma perinatal benigna que tiene las dos variantes, la 298 GLI algo. Lilis. La mamá es completamente asintomática con la fosfatasa normal y el papá, que era asintomático, también tenía la fosfatasa en el punto de corte para la edad que tiene 32 años el padre. El señor ahorita me manifestó en una de las citas que está presentando un tema de unas artralgias y unas mialgias marcadas, pero no tiene ningún otro síntoma, nada óseo, nada dental, solo el tema de las mialgias y artralgias. Y pues en el artículo y lo que ustedes acaban de mencionar, pues esa ya está ampliamente estudiada con todo el estudio in vitro, pues que indica que efectivamente disminuye tanto en la forma de heterocigosis como homocigota la actividad. Y clínicamente está ya registrada como fenotipos tanto dominantes y recesivos. Mi pregunta va, esos pacientes, o más bien va, esos pacientes uno los debería seguir toda la vida o puede haber manifestaciones del adulto muy tardías que ameritarían manejo en esos casos? Jorge, una pregunta. El paciente es el paciente que mostró la doctora Ana, que es... El papá sería heterocigoto. Es el papá que es heterocigoto. Venga, le cuento un datico que no les mostré, era cuál. La odontohipofosfatasia y la forma perinatal benigna, el genotipo más frecuente es el SDN, más o menos en el 60%. ¿Sí? Se comporta muy parecido. Ahora, en este caso, ese paciente tiene una forma perinatal benigna, ¿sí? Pero es probable que de pronto tenga un alelo SD con dominancia negativa. Ya vimos que los adultos con dominancia negativa sí pueden tener manifestaciones, ¿sí? Sí, que era lo que usted mencionaba, que el árbol recesivo también se puede tener estructuras dominantes. Sí, exactamente. Entonces, una opción es mirar al papá. Ahora, mirar si es alelo que está acá, porque no me acuerdo en ese momento en la clasificación si esa mutación No, no es dominante negativa, Doc. Y no es tan baja. Entonces, en teoría, si el papá tiene esa variante, pues no debería tener muchas manifestaciones, porque les va relativamente bien y por lo tanto tendría una forma leve con manifestaciones que son inespecíficas. Es probable que podría digamos que el papá tiene la fosfatasa ahí justo en el punto de corte de la baja, pero pues me llamaba la atención que me estaba manifestando pues dolores óseos, entonces ya uno no sabe si eso es por la variante o es un hallazgo incidental o es oligosintomático. Pues algunos pacientes de esas formas leves pueden hacer poliartropatías. Esa. ¿Sí? Eso sí lo pueden hacer, eso sí está escrito, que son formas inespecíficas, ¿sí? Y nada más. Ahora, de pronto uno mirar que no tengan nefrocalcinosis o otra cosa, pero el resto... Yo lo seguiría, la verdad, Jorgito. Solo seguimiento. Yo solamente lo seguiría porque la actividad enzimática cuando se hace en pacientes heterocigotos no es tan baja. O sea, en los homocigotos es como un 21%. O sea, que la actividad en ellos es como un 40% cuando están en heterocigosis. Yo pensaría que probablemente solamente seguimiento por ahora. Debemos tener, si no es una DNE, ese paciente debe ser mayor del 45% de la actividad del alelo wild type. Entonces, es poco probable que teóricamente debería tener manifestaciones así importantes. Vale, gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, no veo más manos levantadas. Entonces, bueno, ya todo el tiempo que ha pasado, muchas gracias a los doctores Prieto y Sarante. Nos pasamos un poquito de lo que estábamos previstos, pero ha sido muy interesante la charla y además las preguntas y respuestas. Entonces, para todos una muy buena noche, que tengan además ya feliz Navidad. Ya nos estamos yendo a las fiestas, esta es la última reunión académica de la asociación. Ya vendremos el año entrante con nuevas reuniones. Un saludo del doctor Giraldo, nuestro director académico. Entonces, bueno, mucha suerte para todos. Hasta luego.
Bueno, Muchas feliz gracias por Navidad su a todos. asistencia. Que les Felices den muchos fiestas. regalos. Feliz Navidad, muchas gracias. Buenas noches para todos. Feliz Navidad. Bueno, Que un gusto. descansen. Buenas Ahora, noches, que estén cuídense, bien. chao. Estamos hablando. Chao. Chao, Chao, chao. Juan. Chao, Chao. profe, chao. Chao. Toranita, Chao, gracias. hasta Buenas luego. noches. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, doctora.